Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 41. 41. El barco se hundirá cuando llegue al puente Kudouretsu. Además de ser llamado Gran Mago, también fue el maestro de Saegusa Koichi y las hermanas Yotsuba. Sin embargo, tal como había dicho Mairo, Kudouretsu era en realidad un viejo sinvergüenza juguetón. Primero, activó un hechizo de interferencia mental a gran escala para observar en secreto las reacciones de los estudiantes desde las sombras. Luego, de repente apareció para sermonearlos sobre su falta de vigilancia. Después de eso, se jactó de su destreza mágica. ¿Cómo podía manejar la magia con tal delicadeza que incluso el hechizo más débil podía engañar a los genios presentes? Solo un puñado de personas pudieron detectarlo. Verdaderamente apropiado para alguien considerado uno de los magos más fuertes del mundo. El patriarca y brujo astuto Trickster. Pero sigue siendo un viejo sinvergüenza. Y así, el banquete de bienvenida a las 9 escuelas terminó en una farsa. Luego de la cena de banquete, los estudiantes regresaron a sus respectivas habitaciones. Bip. Mairo pasó su tarjeta llave y abrió la puerta de la habitación del hotel. Lo que le recibió fue una suite de lujo. Las ventanas de piso a techo hechas de múltiples paneles de vidrio ofrecían una vista impresionante del lejano monte Fuji y sus densos bosques. Si ahora mismo hubiera fuegos artificiales a lo lejos, podría garantizar que esta sala sería el mejor lugar para disfrutarlos. ¿Era esta la legendaria suite ejecutiva? Y además, es de ocupación individual. ¿Fue este un privilegio ser parte de los 10 clanes maestros? Sumido en sus pensamientos, se hundió en el sofá, echando la cabeza hacia atrás para contemplar el techo y la lámpara de araña, decorados con extravagancia. Soltó otra burla, una de las muchas que había soltado en los últimos días. TCH, el capitalismo, seguro que es genial. Lo que comenzó como una burla desdeñosa de repente se convirtió en un elogio. Tal como dijo una vez, el mundo carecía del concepto de justicia. La única razón por la que la gente sentía que las cosas eran injustas era porque esos privilegios especiales no habían recaído en sus manos. Mairo no era diferente. Era tan mundano y común como cualquier otra persona. Ante una habitación de tan alta categoría, ¿cuántas personas podrían resistirse a disfrutar de ella? Especialmente cuando había una belleza acompañándolo. Así es, no era el único que había regresado a la habitación. Sayaka había sido atraída de vuelta con él. Ella se sentó rígidamente al otro lado del sofá, luciendo algo nerviosa. Aunque atraído podría no ser la palabra correcta, después de todo, Sayaka lo había seguido voluntariamente. Y Mairo, por supuesto, no se había negado. Solo un chico y una chica solos en una habitación. El ambiente era un poco incómodo. Como novato aún sin experiencia, Mairo no tenía ni idea de cómo interactuar con este Mibu-senpai. Después de un largo rato, finalmente logró decirle una frase. Sayaka, ¿qué te pareció el banquete anoche? ¿Estuvo tan bueno como lo imaginabas? Bueno, ella era una estudiante de segundo curso después de todo. Aparte de fenómenos como Tatsuya, la mayoría de los estudiantes de segundo curso albergarían cierto grado de fantasía y curiosidad sobre los lugares frecuentados por los estudiantes de primer curso, especialmente eventos glamorosos como el banquete de la competencia de las 9 escuelas. De lo contrario, ¿por qué Erika habría estado dispuesta a trabajar como mesera solo para poder entrar? Y como estudiante de segundo curso en su segundo año, Sayaka no fue la excepción. Estuvo bien. Algunas partes cumplieron con mis expectativas, pero en general fue diferente. Aún así, me alegra haber presenciado el comportamiento de ese maestro en persona. Y lo más importante, pude estar allí contigo, Mairo-kun. Tal vez el hielo se había roto, pues la tensión incómoda en el aire se disipó instantáneamente. Aunque Sayaka comenzó tartamudeando, sus palabras gradualmente fluyeron con más fluidez hasta que, al final, su rostro inevitablemente se sonrojó nuevamente. Lanzando miradas furtivas a Mairo, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Y tú, Mairo-kun? Yo también lo pasé genial. Sinceramente, si no hubieras estado ahí, probablemente no habría durado ni media hora. Esta era la verdad. Aunque el banquete contaba con un buffet, la comida no era muy buena. 10 minutos hubieran sido suficientes solo para comer. El tiempo restante lo habría pasado admirando chicas guapas, sentado en un rincón, distraído, y finalmente escabulléndose. Pero con Sayaka allí, fue diferente. Verla nerviosa como un cervatillo asustado valió el precio de la entrada.
Sin mencionar que, además de Sayaka, Mayumi también le había estado haciendo compañía todo el tiempo. Por cierto, ¿quieres bañarte? Ve baño. Parecía que su pregunta había pisado accidentalmente la mina terrestre alta belleza. Su voz instantáneamente saltó una octava. Pero Sayaka rápidamente se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente y susurró. Lo siento, no quise, deberías ir primero, Mairo-kun. Originalmente había considerado burlarse de ella preguntándole si quería bañarse juntos. Eso claramente no estaba sucediendo ahora. Así que sin negarse, se dirigió directamente al baño. Mientras tanto, Sayaka en el sofá enterró su cara en sus brazos con un gemido silencioso después de que él se fue. Esto no era parte del plan en absoluto. ¿Qué estaba haciendo ella? La iluminación naranja del baño no era intensa y emitía un brillo cálido y confortable. Una niebla humeante llenó el espacio, creando una belleza brumosa. Un estante de 3 niveles colgado en la pared. Champú, gel de baño, limpiador facial y otros productos de tocador cuidadosamente ordenados. Mairo se sumergió solo en la bañera llena de agua caliente. No era estrecho, ofrecía suficiente espacio para tumbarse. Inmerso en el calor, todo su cuerpo se relajó con satisfacción. Mirando al techo, recordó la expresión anterior de Sayaka y no pudo evitar sentirse divertido. Él no era un idiota. Sayaka sabía exactamente lo que pretendía hacer cuando lo siguió a la habitación desde el principio. Pero como nunca antes había estado involucrado íntimamente con una mujer, Mairo estaba completamente perdido sobre cómo manejar la situación. Como sea, el barco se hundirá cuando llegue al puente. Iré paso a paso. Con un chapoteo, Mairo se sumergió completamente en la bañera. En poco tiempo, terminó de bañarse y salió del baño, dejando paso a Sayaka para que tomara su turno. Reclinándose cómodamente en el sofá, escuchó el suave golpeteo de la ducha en el interior, como una bella melodía celestial. Aproximadamente media hora después, el sonido de la ducha cesó y, después de unos minutos más, la puerta del baño se abrió. Mirando instintivamente hacia el baño, vio que tanto él como Sayaka se habían cambiado a la impecable yukata blanca proporcionada por el hotel. Pero cuando su mirada cayó sobre Sayaka, no pudo evitar quedarse paralizado. Para ser honesto, Sayaka se veía increíblemente atractiva con el yukata, pero lo que más llamó su atención fue su cabello largo. Su habitual cola de caballo alta y bien atada se había soltado de repente. Ese cabello negro brillante caía en cascada de forma natural hasta su cintura, luciendo tan suave y liso como el satén negro. En comparación con su habitual cola de caballo alta y animada, era un contraste perfecto. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 42. 42 Si eres tú, no me importa que me molesten. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? Sayaka se puso nerviosa bajo su intensa mirada. No, todo es perfecto. Te ves impresionante con el pelo suelto, Sayaka. ¿En serio? Estoy acostumbrado a atármelo para practicar kendo, así que con el tiempo se ha vuelto un hábito. Ella agarró un mechón de su cabello para examinarlo, luego tomó una toalla para secarlo. Aunque parecía tranquila, su delgada voz tenía un matiz de inquietud y tensión. Sin embargo, a mitad de secarse el pelo, los movimientos de Sayaka se detuvieron sutilmente. Ladeó ligeramente la cara, como si intentara evitar que Mairo viera su expresión. Sus labios color cereza se separaron levemente mientras susurraba. Mairo-kun, ¿podrías ayudarme a secarme el cabello? Por supuesto. El secador de pelo zumbaba mientras salía aire caliente continuamente. De pie detrás de Sayaka, Mairo sostenía el secador en una mano mientras levantaba suavemente sus hermosos cabellos negros con la otra, secándolos cuidadosamente mechón por mechón. Había que decirlo. El cabello de Sayaka era verdaderamente exquisito, liso pero suave, grueso pero fino. Pero aparte de su cabello, algo más llamaba su atención. Como ambos llevaban yukata, desde su ángulo, podía vislumbrar el profundo valle entre ella, como una orgullosa ciruela de invierno que se yergue en el frío. Observando las brillantes gotas de su cabello húmedo deslizarse por su delicada clavícula y entrar, silbido, él respiró profundamente en secreto para tranquilizarse. Sayaka permaneció en silencio todo el tiempo, su expresión ilegible, creando una atmósfera intensamente ambigua entre ellos. Hasta que Sayaka dio el primer paso, ella se inclinó ligeramente hacia atrás, como si cayera en su abrazo. Mairo hizo una pausa y luego comprendió. Dejando el secador de pelo a un lado, envolvió a Sayaka con sus brazos, atrayéndola completamente hacia su abrazo.
Gracias a su riguroso entrenamiento, la figura de Sayaka podía considerarse de primera clase para su edad en todos los sentidos. Su elasticidad, evidente en todas partes, irradiaba una vitalidad y suavidad sinónimo de salud. Un auténtico deleite para la vista. Por supuesto, esta también era la primera vez que estaba tan cerca de una chica. Inhalando el aroma del gel de ducha de Sayaka y sintiendo el suave calor de ella en sus brazos, Mairo no pudo evitar entrecerrar los ojos en señal de satisfacción, dejando escapar un largo y relajado suspiro. Al mismo tiempo, notó que Sayaka también estaba nerviosa. Ella estaba tratando de estabilizar su respiración, calmándose lentamente mientras su cuerpo se relajaba gradualmente, acurrucándose completamente en su amplio abrazo. Al escuchar ese suspiro de satisfacción, su humor mejoró instantáneamente. Este cambio, provocado por ella, la llenó de una emoción que no supo identificar. Si era felicidad o tranquilidad. Pero gracias a ello, su nerviosismo se alivió un poco. Ella inclinó la cabeza ligeramente, escuchando el constante golpeteo de los latidos de su corazón resonando desde su robusto pecho. Al igual que Mairo, ella nunca había estado tan cerca de un chico antes. Tal vez solo su padre la había abrazado así, pero el abrazo de Mairo era diferente, incluso más que cuando estuvieron en la enfermería la última vez. La hizo sentir segura, pero al mismo tiempo, despertó un aleteo inexplicable en su corazón. Hasta que de repente el dueño de ese abrazo habló. Oye, Sayaka, ¿no es como si me estuvieras tentando? ¿No te preocupa que me aproveche de ti? Aunque era solo una broma simple, las palabras hicieron que el cuerpo de Sayaka se pusiera rígido abruptamente. Ella no respondió inmediatamente. En cambio, permaneció en silencio, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su yukata y su rostro enrojecido de una manera inusual. El silencio se prolongó tanto que su cabello pareció secarse naturalmente en el aire antes de que finalmente respondiera con voz suave. Si es Mairo-kun, entonces, está bien que te aproveches de mí. Una frase tan simple, dicha en ese tono tímido, era suficiente para despertar la locura más primaria en una persona. Y Mairo no fue una excepción. Cuando recobró el sentido, ya era pasada la medianoche. Su mente aún resonaba con la imagen de Sayaka, con las mejillas sonrojadas, mordiéndose el labio ligeramente. Ahora, la niña yacía acurrucada en sus brazos, profundamente dormida, con la cabeza apoyada en su brazo. Su nariz se movió ligeramente. Su cabello hasta los hombros, suave como la seda del sauce, caía en cascada como un arroyo de tinta, luciendo encantador y fascinante a la vez. La tenue lámpara de noche proyectaba sobre ella un cálido resplandor anaranjado, trazando las suaves curvas de su cuerpo y haciendo que su piel pareciera tan suave como el jade, brillando suavemente. Como si tuviera miedo del frío, sus hombros se curvaron ligeramente hacia adentro. El rubor en su delicado rostro la hacía lucir tan hermosa como una peonía floreciendo al amanecer, adornada con el rocío de la mañana. Y entonces, con un suave murmullo, Mairo sintió de repente que la niña en sus brazos se movía. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente, y su mirada somnolienta se encontró con la de él. «Perdón, ¿te desperté?» «Milímetros y no». «Mairo-kun, ¿aún no te has dormido?» Después de un largo silencio, Sayaka finalmente respondió en voz baja. Su voz sonaba ligeramente seca y apagada, como si estuviera un poco reseca. «No tengo mucho sueño». «Ya veo, en realidad, yo también». Aunque se había quedado dormida por un rato, su cuerpo aún se sentía exhausto, pero su mente estaba inusualmente despierta. Como si buscara instintivamente calor, se acurrucó ligeramente, acurrucándose más cerca y apoyando su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo fuerte y constante de los latidos de su corazón. Mairo notó naturalmente el pequeño gesto de Sayaka y levantó suavemente su mano para apoyarla en su hombro. Las yemas de sus dedos sintieron claramente la textura suave y cremosa de su piel. Como ninguno de los dos quiere dormir, ¿qué tal si charlamos un rato? Está bien. Sayaka asintió levemente. Sin embargo, aunque querían hablar, a ninguno se le ocurrió un buen tema de inmediato. Los dos permanecieron en silencio en la oscuridad. Hasta que, después de un rato, Mairo fue el primero en hablar. Por cierto, ¿te arrepientes de algo? La repentina pregunta hizo que el delicado cuerpo de Sayaka temblara levemente. Fue una tensión inesperada, pero pronto su figura rígida se relajó nuevamente. Porque Mairo no había terminado de hablar. Creo que deberías saber sobre mi identidad. Ya lo mencioné en el banquete. Soy un mago de tipo ajustado de la familia Yotsuba. Debes saber cuál es la mayor desventaja de los individuos ajustados, ¿verdad? Esperanza de vida.
Todas las personas adaptadas se enfrentan al mismo problema. Su esperanza de vida. Él y Miyuki aún no habían mostrado tal inconveniente, pero Sakura Yonami, otro individuo adaptado, ya había tenido un final prematuro debido al uso excesivo de magia. Y lo mismo le ocurrió a Kudou Minoru, el nieto de Kudou Retsu de la familia Kudou. Debido a que era un individuo adaptado, su poder mágico era increíblemente fuerte, pero era frágil y enfermizo, confinado a su cama durante años. Mairo no sabía si terminaría así en el futuro. Pero después de un largo silencio, Sayaka habló en voz baja. Lo sé. Aunque no entiendo mucho sobre magos de tipo ajustado, solo sé una cosa. Que tú, Mairo-kun, me salvaste. Fue como salir de un atolladero completamente oscuro, sin poder hablar, solo rezando y suplicando en silencio. Sin embargo, nadie le prestó atención y ella permaneció allí mirando impotente mientras se hundía más y más en el abismo. En ese momento apareció Mairo-kun, agarrándola firmemente de la mano y sacándola de ese atolladero. Después de todo lo que has hecho por mí, Mairo-kun, ya me he enamorado profundamente de ti. Irrevocablemente, perdidamente enamorado. Ayudándola a recuperar su verdadero yo, defendiéndola, incluso eliminando sin ayuda de nadie una organización terrorista para evitarle consecuencias legales. Pensando en esto, la chica no pudo evitar enterrar su rostro en su pecho, murmurando con voz apagada. Así que, desde ese momento, tomé una decisión. Puede que no sea tan excepcional como el presidente Saegusa ni tan hermosa como Shiba Kouai, pero mientras me necesites, Mairo-kun, siempre estaré a tu lado. Aunque su voz era suave, permaneció en la habitación silenciosa como un suave eco. Aunque la habitación estaba demasiado oscura para ver su rostro, Mairo casi podía sentir la intensidad de su mirada, brillando de emoción. Y luego estaban sus palabras. Mairo no sabía cómo podrían reaccionar los demás ante ellos, pero en ese momento sintió una agitación en su corazón. Reavivó su locura. Ante el jadeo de sorpresa de Sayaka, Mairo la abrazó una vez más. Esta noche estaba destinada a ser inquieta. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 43. 43 Comienza la competencia de las 9 escuelas tras el banquete, aún quedaba un día libre. Los equipos técnicos se dedicaron a los últimos preparativos, trabajando arduamente hasta la meta. Mientras tanto, los competidores encontraron cada uno su manera de descansar y recargar energías, preparándose para afrontar los próximos partidos en sus mejores condiciones. Al día siguiente, comenzó según lo previsto la competición de las 9 escuelas. El recinto de competición, con capacidad para 100.000 espectadores, estaba abarrotado. Si bien muchos estudiantes habían renunciado deliberadamente a sus vacaciones de verano para animar a sus universidades, la mayoría de los asistentes eran, en realidad, público que había venido específicamente a ver los partidos. Aunque se trataba simplemente de una competición de secundaria, los participantes eran esencialmente estudiantes de élite de varias escuelas secundarias de magia. Cualquier estudiante seleccionado para competir sin duda se convertiría en un pilar de las corporaciones militares o mágicas en el futuro, siempre y cuando no tuviera un final prematuro. Sin embargo, quizás porque las competiciones de magia ya eran bastante llamativas, no hubo necesidad de ceremonias inaugurales extravagantes ni largos discursos de los invitados. La competición comenzó puntualmente a las 9 am. El torneo, que comenzará hoy y durará 10 días, contará con 5 eventos para cada uno de los competidores masculinos y femeninos de la división principal, todos los grados, además de 5 eventos para cada uno de los recién llegados masculinos y femeninos, solo de primer año. 20 eventos deportivos mágicos en total. Los eventos del primer día incluyeron las preliminares y finales de Speech Outing de la división principal, junto con las preliminares de Battle Board. Normalmente, se asignarían ingenieros mágicos a los eventos y luego los competidores seleccionarían a sus ingenieros preferidos para realizar ajustes. Pero Mairo hizo exactamente lo contrario. Esto condujo a un problema. Los eventos de Mayumi Senpai y Mari se superpusieron. Mayumi había participado en Speech Outing Crow Ball, mientras que Watanabe competía en Battle Board y Mirage Bat. Como resultado, Mairo había estado ocupado desde temprano en la mañana. Afortunadamente, Battle Board era solo el preliminar, y la propia Mari era una de las principales contendientes para el campeonato, por lo que no necesitaba dedicar demasiada atención allí. Después de preparar el CAD y entregárselo a Mari, concentró todos sus esfuerzos en Mayumi Senpai. ¿Está bien esta presión? ¿Puedes presionar un poco más fuerte? Está bien. Siguiendo la petición de Mayumi, aumentó la presión, empujando hacia abajo con firmeza.
El cuerpo de Mayumi se dobló bajo su presión como un trozo de papel. No me malinterpreten. No se trataba de ninguna posición extraña. Fue simplemente un estiramiento previo al partido. Sin embargo, Senpai, tu flexibilidad es realmente impresionante, comentó Mairo con admiración. Podía abrir las piernas e inclinarse hacia adelante para tocarse los dedos de los pies. Su postura se parecía a la de una concha que se cierra. En su experiencia, incluso los bailarines profesionales tendrían dificultades con un estiramiento tan extremo. Y mucho menos realizarlo con tanta facilidad como Mayumi. Por lo menos, Sayaka, que practicaba kendo, definitivamente no podía hacerlo. Después de todo, habían probado muchas posiciones esa noche, está bien, es suficiente. Después de estirarse 4 veces hacia la izquierda y hacia la derecha, Mayumi terminó con estas palabras, devolviendo sus pensamientos errantes a la realidad. Agarrando su pequeña y delicada mano, levantó suavemente a Mayumi del suelo. Gracias, ni lo menciones. Ahora de pie, Mayumi estiró su cintura, con una brillante sonrisa en su rostro, especialmente cuando lo miró. Por cierto, Mairo-kun, ¿estabas pensando algo grosero mientras me ayudabas a estirarme antes? ¿Se había dado cuenta realmente? Claro, estabas claramente distraído hace un momento. Incluso estando con una chica tan guapa como yo, sigues pensando en otras cosas. Como si se quejara, el lado travieso de Mayumi volvió a mostrarse, incluso inflando una mejilla con fastidio. Ella se veía increíblemente linda. No, solo estaba pensando que Mayumi-senpai se parecía un poco a una concha antes, confesó Mairo su pensamiento inicial. ¿Una concha? Sí, conchas marinas. Se abren y se cierran. Son exactamente así. Mairo incluso imitó el movimiento con sus manos. Pero por alguna razón, la cara de Mayumi de repente se puso roja. Al ver ese gesto de abrir y cerrar, pareció asociarlo con algo más. Nerviosa, abrió los ojos de par en par, juntó las piernas con fuerza, se bajó el dobladillo e instintivamente retrocedió unos pasos. Mairo-kun, ¿tú? Mairo no pudo evitar escribir algunos signos de interrogación en su mente. Espera, no hice nada, ¿verdad? ¿Estás malinterpretando algo? Quería explicarlo, pero ya era demasiado tarde. El anuncio había comenzado. En 5 minutos entrarían a la arena los competidores de speedshotting. Entonces, le entregó el card de rifle largo de competición ajustado a Mayumi y le preguntó. Mayumi-senpai, ¿estás segura de que no quieres probarlo? Simplifiqué un poco las secuencias de activación de Multi-Scope y Blizzard, así que la velocidad de lanzamiento debería ser mayor que antes. Confío en ti, Mairo-kun. Y gracias simplificando las secuencias de activación de los 2 hechizos que componían Magic Bullet Shooter, incluso el 7º laboratorio tuvo dificultades con eso. Aunque existía el riesgo de fracasar, decidió confiar en Mairo. No hace falta que seas tan educado. Al fin y al cabo, soy tu técnico dedicado. Es mi trabajo. HMPH, si Mari escuchara eso, definitivamente se le rompería el corazón, ¿sabes? Está bien. Como compensación, ya le preparé un regalo a Watanabe-senpai, para que no se enoje. ¿Un regalo? Al escuchar esto, Mayumi inclinó la cabeza con curiosidad. Sí, es una secuencia de activación defensiva pasiva. Si ocurre algo inesperado, la magia defensiva se activará automáticamente. Etilde no esperaba que Mairo-kun fuera tan amable con Mari. El tono de Mayumi tenía una mezcla de burla y envidia. No te preocupes, también te he preparado un regalo, Mayumi-senpai. Debería estar listo para la final. ¿En serio? Entonces lo esperaré con ansias. Bueno, no te preocupes. Solo asegúrate de mostrarme todo el esplendor del francotirador elfo. ¿De acuerdo? Había escuchado ese apodo de Miyuki. Aparentemente, fue el título que Mayumi-senpai ganó durante su primer año cuando compitió en tiro rápido. Sin embargo, a la propia Mayumi no parecía gustarle. Hinchando sus mejillas como un pez globo, lo miró fijamente y pronunció cada palabra. No. Me llames. Ese nombre. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 44. 44 El último baile del hada, bonus, el apodo francotirador elfo era un término cariñoso que todos usaban para Mayumi. Sin embargo, parecía que algunas personas habían tomado su impresionante apariencia y su apodo como inspiración para ciertos doujinshi. Es por eso que Mayumi encontró el título completamente mortificante y se negó a permitir que nadie la llamara así. Pase lo que pase. Las rondas preliminares de tiro rápido estaban a punto de comenzar.
Pero en el momento en que Mayumi subió al escenario, todo el lugar estalló, llevando la emoción al máximo. Se oyeron vítores ensordecedores como un maremoto. Su abrumadora popularidad fue suficiente para hacer dudar a su oponente. No es que fuera sorprendente. Después de todo, el encanto de Mayumi-senpai era nada menos que impresionante. Mayumi llevaba orejeras protectoras sobre su voluminoso cabello ondulado y unas gafas transparentes. Su uniforme consistía en pantalones largos elásticos y una camiseta ajustada de cuello alto que fácilmente podía confundirse con un mini vestido. En combinación con el CAT con forma de rifle necesario para los disparos de velocidad, exudaba una combinación perfecta de ternura y caballerosidad, asemejándose a la heroína de una película de un futuro cercano. Sin mencionar el comportamiento elegante y sereno que mostró al usar Magic Bullet Shocker. Ella era prácticamente la diosa absoluta en los corazones de innumerables magos masculinos. De lo contrario, ¿cómo podría haber surgido un título como Elven Sniper? Naturalmente, Mayumi ganó este partido con facilidad, incluso más rápido que en años anteriores. Mientras que su oponente acababa de derribar 20 platos de arcilla, Mayumi ya había destrozado 100 objetivos. Esta velocidad era asombrosa, hasta el punto de que incluso a la propia Mayumi le costaba creerlo. Su velocidad de activación del disparador de balas mágicas había mejorado al menos un 10%. Además, la tensión que esto supuso para ella fue significativamente menor que antes. Mientras tanto, en el recinto Battleboard la emoción era igual de intensa, rivalizando con la de la competición Speedshotting. Un grupo de chicas vestidas con trajes de baño con estampados de tiburones se apoyaban en sus tablas de surf, flotando en el canal. Battleboard era una competición de velocidad en la que los participantes montaban en tablas con forma de uso, de 165 centímetros de largo y 51 centímetros de ancho, a través de un curso de agua artificial. Las velocidades máximas superaron los 30 nudos, aproximadamente entre 55 y 60 kilómetros por hora. Los competidores se subían a una sola tabla sin protección contra el viento, recorriendo una pista acuática serpenteante, similar a una montaña rusa. Si bien no podían usar magia unos contra otros, sí podían manipular la superficie del agua con hechizos. Esta carrera de alto octanaje y con tintes de combate era el tipo de deporte extremo que cautivaría al público de cualquier época. En ese momento, los competidores de las diferentes escuelas ya estaban posicionados en la vía fluvial. La mayoría de ellos estaban agachados sobre una o ambas rodillas, listos para correr hacia adelante, excepto Mari, que se mantenía perfectamente erguida. Este contraste resaltaba las diferencias en el sentido del equilibrio de los competidores, pero desde otra perspectiva, parecía una reina que exigía la lealtad de sus súbditos. Muchos jóvenes fanáticos en las gradas la aplaudieron y la aclamaron como la reina de las tablas de batalla. Ella y Mayumi dividieron efectivamente la admiración de los estudiantes de cursos inferiores en la audiencia. Sin embargo, esta reina parecía algo distraída mientras reconocía los vítores de sus partidarios. Su mirada se detuvo en el CAT que llevaba atado a la muñeca, perdida en sus pensamientos. ¿Es esto realmente necesario? Después de recibir el CAT y enterarse de que había sido equipado con un hechizo protector, Mari buscó inmediatamente a Mairo. Era de conocimiento común que agregar hechizos extraños a un CAT de carreras podría reducir la velocidad de activación de otra magia. Por lo tanto, estos dispositivos normalmente almacenaban solo los pocos hechizos necesarios para la competición. No te preocupes, Watanabe-senpai. Entiendo tus preocupaciones. El hechizo de protección pasiva que agregué no afectará la velocidad de activación de ninguna otra magia. Es solo una precaución. Sé que tu destreza mágica es más que suficiente para dominar el tablero de batalla, pero no hay daño en ser cuidadoso. Especialmente con los terroristas apuntando a la primera escuela secundaria. Sin embargo, Mairo no había compartido esta información con Mari ni con los demás, por lo que ella permaneció ajena a todo. Mirando fijamente el cara en su muñeca, murmuró en voz baja. ¿No es esto una reacción un poco exagerada? Llevaba ya 3 años participando en la competición Battleboard y nunca había habido ningún accidente. Sin embargo, dado que fue un gesto amable de su hijo menor, finalmente decidió aceptarlo en silencio. Y esta ronda preliminar transcurrió tal como Mari había esperado con confianza. Sin ningún contratiempo. Incluso cuando competidores de otras escuelas provocaron olas gigantescas en el curso de agua, aún así no pudieron frenar su velocidad de planeo.
Como una gobernante de las mareas del océano, se aseguró el primer lugar en las preliminares con un dominio absoluto, tanto que sus oponentes ni siquiera pudieron compartir la misma pantalla con ella en la transmisión en vivo. Felicitaciones, Watanabe-senpai, por conseguir el primer lugar. Mari negó con la cabeza con humildad. No es nada. Solo fueron las preliminares. El verdadero reto son las finales de pasado mañana. Ganar las preliminares estaba totalmente dentro de nuestras expectativas. Lo que importaba más era la competencia que nos esperaba. Por cierto, escuché que le preparaste una gran sorpresa a Mayumi. ¿Es cierto? Por supuesto que lo es. Mairo se sentó frente a la pantalla, ajustando hábilmente el CAD con una sonrisa misteriosa. Pero no puedo contarte los detalles. Digamos que será un partido que dejará a todos atónitos. Ah, ¿sí? ¿Lo estás manteniendo todo en secreto, eh? Bueno, si tú lo dices, lo esperaré con ansias. Al oír esto, Mari se cruzó de brazos, con expresión rebosante de emoción. Para ella y Mayumi, esta sería su última participación en la competencia de las 9 escuelas. Si pudieran dejar recuerdos inolvidables, sería algo muy positivo. Mairo no dijo nada más. Simplemente siguió sonriendo. Después de todo, este era el último baile del francotirador elfo. ¿Cómo no convertirlo en una despedida grandiosa y espectacular? Pasó el tiempo y llegó el último partido de la tarde. El sol abrasador brillaba en lo alto y olas de calor se elevaban desde el suelo. Las temperaturas absurdamente altas distorsionaban el aire. Pero el número de espectadores solo había crecido desde la mañana. Todos habían venido para presenciar la última actuación del francotirador elfo. Pronto, Mayumi, la estrella del espectáculo, entró al campo. Su atuendo era el mismo de la mañana y su actitud, tan animada como siempre. Pero por alguna razón, su expresión estaba inusualmente tensa, careciendo de la facilidad que había mostrado antes. ¿Qué pasa con Mayumi?, murmuró Mari desde las gradas, desconcertada. Claro, era la final, pero dado el nivel de habilidad de Mayumi, no debería tener esa expresión. Mari no era la única confundida. Varios estudiantes de últimos años en las gradas compartían el mismo desconcierto. Especialmente cuando Mayumi levantó su CAD, la tensión en su comportamiento solo se intensificó. Una energía silenciosa y nerviosa se extendió gradualmente por el aire, afectando incluso a su oponente, que estaba compitiendo por el título de campeonato junto a ella. El partido está a punto de comenzar. Alguien pronunció esas palabras y las gradas de espectadores quedaron en completo silencio. Las 3 luces de señalización de diferentes colores se encendieron lentamente una a una. Cuando la última luz roja parpadeó, en un instante, innumerables objetivos se elevaron hacia el cielo con una serie de rápidos sonidos de disparos. Y en el momento en que Mayumi apretó el gatillo en el siguiente segundo, todos quedaron completamente atónitos. ¿Qué eso es? Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 45. 45 El disparador de balas mágicas avanzado, bonificación eso es. Al ver la magia que Mayumi desató, el grito de sorpresa de Mari resonó en las gradas de espectadores. Como la amiga más cercana de Mayumi, se podría decir que tenía un conocimiento extraordinario del Magic Bullet Shooter. Sin embargo, la magia que Mayumi estaba usando actualmente, en lugar de llamarlo Magic Bullet Shooter, sería más preciso decir, era una forma de magia completamente nueva y avanzada. Las balas de hielo seco disparadas originalmente aumentaron de 1 de 2. Luego 4. 8, 12. A medida que el número de platos de arcilla lanzados continuó aumentando, se duplicó. Y disparaban desde todos los ángulos, sin dejar puntos ciegos. En cuestión de segundos, el campo de tiro de 30 metros de ancho se llenó de balas de hielo seco. Aunque estas balas parecían volar de forma caótica, cada una esquivaba con precisión los objetivos enemigos, destrozándolos con rapidez y precisión. No solo la precisión era asombrosa, sino que la velocidad también era, tan rápido, murmuró Ichiara Suzune en voz baja. En comparación con Mari, su expresión era mucho más tranquila, pero por dentro, su conmoción era aún más profunda. No es de extrañar que la presidenta del consejo estudiantil pareciera tan solemne cuando subió al escenario. No solo la velocidad de activación de la magia era increíblemente rápida, sino que controlar tantas ventiscas secas mientras se golpeaba con precisión a los objetivos requeriría incluso la concentración total de Mayumi para lograrlo. En cuanto al competidor que originalmente había estado compitiendo por el campeonato contra Mayumi, ahora estaba congelada en el lugar, completamente aturdida. Una magia de este nivel había superado por completo el alcance de un estudiante de preparatoria.
Simplemente no había margen para la competencia. Este partido se había convertido, de principio a fin, en la actuación en solitario de Mayumi. Su velocidad incluso rompió el récord de todos los tiempos de tiro de velocidad de precisión y, sin fallar ni una sola vez, se adjudicó el campeonato de manera impecable. En el momento en que terminó, las gradas estallaron en vítores estruendosos. Mucho más ferviente que antes. El título de Mayumi como la francotiradora elfa quedó firmemente grabado en los corazones de todos. Hermano, ¿así es como se supone que se debe usar el lanzador de balas mágicas de Saegusa-senpai? Miyuki, que también había estado viendo el partido, expresó la pregunta que todos tenían en mente. Las miradas de Erika, Mizuki, Shizuku y Onoka, sentadas en la primera fila, se volvieron hacia Tatsuya, esperando una respuesta. Pero Tatsuya negó con la cabeza y lo negó. No, esa no es la aplicación original de Magic Bullet Shooter. Mairo debió modificar la secuencia de activación, eliminando las partes redundantes, acelerando el ciclo del hechizo e incluso añadiendo una fórmula de hechizo completamente nueva. Sin embargo, ni siquiera él sabía cuál era la fórmula del hechizo. Porque nunca lo había visto antes. Probablemente se trataba de una magia completamente nueva. Había transformado el Magic Bullet Shooter original, un hechizo de doble lanzamiento, en una magia de triple lanzamiento que se activaba simultáneamente. Y en términos de velocidad de procesamiento, era incluso más ágil que la magia de vuelo que había inventado hacía algún tiempo. Aunque Tatsuya no lo entendió del todo, su explicación por sí sola fue suficiente para dejarlos a todos estupefactos. Las habilidades de afinación de ese tipo son realmente tan increíbles. Erika fue quien habló, pero Mizuki a su lado asintió en señal de acuerdo, como si se hubiera estado preguntando lo mismo. Miyuki respondió con orgullo en nombre de Mairo. Así es. Este es el verdadero alcance de las habilidades de Mairo Ni. Al escuchar la respuesta de Miyuki, el grupo sintió que su comprensión se trastocaba una vez más. Pero entre ellos, la más tranquila seguía siendo Shizuku. Sentada en la primera fila como competidora novata en el torneo de tiro rápido de precisión de este año, miró al presidente del consejo estudiantil, ahora bañado por los vítores de la multitud, con profunda envidia en sus ojos. Justo cuando el público estaba discutiendo los momentos más destacados de la final, Mayumi ya había abandonado la arena. Mairo-kun. Eso fue absolutamente increíble. En el momento en que puso un pie en el pasillo, Mayumi estaba tan emocionada que inmediatamente se abalanzó sobre Mairo, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello como un koala aferrado a un árbol, dándole un gran abrazo. Tranquila, senpai. No es nada del otro mundo, le dio Mairo una palmadita en la espalda, indicándole que se agachara. Mairo-kun, tu reacción es demasiado tranquila. Se quejó Mayumi con un puchero. Aunque algo reticente, se dio cuenta de que su comportamiento era en realidad demasiado entusiasta. Nunca había esperado hacer un movimiento tan audaz. Entonces, a regañadientes, se separó del abrazo de Mairo. Pero honestamente su reacción era comprensible. Con solo agregar una única fórmula de hechizo, toda la estructura del Magic Bullet Shooter fue reescrita por completo. Su poder había crecido significativamente y su precisión había alcanzado nuevas alturas. Hablando de eso, Mairo-kun, ¿qué nueva fórmula de hechizo añadiste al CAD? Una vez que se calmó, Mayumi no pudo contener su curiosidad. Ella sabía que era algo descortés, pero no pudo evitarlo. Al verla tan interesada, Mairo no se contuvo y sonrió. No es gran cosa, la verdad. ¿Solo un hechizo original mío llamado multidisparo? ¿Disparo múltiple? Sí, eso es cierto. O quizás multicasting sería un nombre más preciso. Este era un hechizo que había desarrollado basándose en los conocimientos adquiridos después de dominar Multiscope. Amplificó el lanzamiento de hechizos en múltiples niveles. Los únicos inconvenientes fueron el aumento del consumo de Sion y el requisito de Multiscope como habilidad auxiliar para fijar el sistema de coordenadas espaciales. Sin embargo, después de escuchar su explicación, Mayumi se quedó congelada en el lugar, mirando fijamente su espalda con los ojos muy abiertos. Sus labios de cereza se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. En cierto modo, no se trataba solo de ayudarla a ganar la competencia de las 9 escuelas, se trataba de ayudar a toda la familia Saegusa. El primer día de la competencia de 9 escuelas concluyó con Elven Sniper de First High llevándose el campeonato, lo que les dio una ventaja temprana.
Después del evento, no solo la audiencia desarrolló un gran interés en la primera preparatoria, sino que las otras escuelas también participaron en acaloradas discusiones sobre los partidos del día, especialmente con respecto al nuevo Magic Bullet Shooter que Mayumi había usado en la final. Por ejemplo, en la sala de conferencias de la tercera preparatoria en ese momento. Todos los participantes e ingenieros mágicos dejaron de lado su trabajo y se reunieron alrededor de una mesa circular. George, ¿qué opinas del lanzador de balas mágicas que usó hoy Saegusa de la primera preparatoria? En la sala llena de 20 personas, Ichihou Masaki se giró hacia el joven de ojos rojos sentado a su lado. Kichihou Hishinkurou, también conocido como Cardenal George, fue un mago genio que descubrió uno de los hipotéticos códigos fundamentales a la edad de 13 años. Un nombre familiar entre los investigadores. Pero en ese momento, las cejas de George estaban ligeramente fruncidas, y de vez en cuando sacudía la cabeza con un suspiro, sus ojos llenos de profunda solemnidad. Después de una larga pausa, finalmente habló lentamente. Creo que esa no era la aplicación original de Magic Bullet Shooter. El ingeniero mágico debe haber agregado una fórmula de hechizo completamente nueva mientras ajustaba el CAD. Esta conclusión coincidió exactamente con lo que Masaki había estado pensando. Además, crear una nueva fórmula de hechizo y agregarla no es realmente gran cosa. El verdadero problema es que esta es la técnica secreta de la familia Saegusa. Alguien realmente logró actualizar e iterar la técnica secreta de la familia Saegusa, modificando drásticamente la magia para mejorar su poder. ¿Quién podría lograr algo así? No solo eso, sino que el CAD que Saegusa utiliza hoy en día iguala a la velocidad y precisión de los modelos especializados, conservando al mismo tiempo la versatilidad para manejar secuencias de activación de diferentes sistemas mágicos. Sinceramente, el ingeniero capaz de hacer esto no solo está en el nivel secundario. Es un monstruo. Incluso George, un genio por derecho propio, tuvo que reconocerlo. Así que no fue una sorpresa que todos los demás se quedaran boquiabiertos en estado de shock. Si hasta el cardenal George sintió admiración, ¿cuán aterradora debe ser esta persona? Parece que estamos en la misma página. Masaki asintió en señal de acuerdo antes de mirar a los demás. Sin embargo, escuché que a este ingeniero solo le asignaron el puesto temporalmente. De hecho, es un competidor que participa en la división de novatos de tiro rápido y en la división principal de rompepilares de hielo. Así que, por ahora, todos pueden relajarse. Al oír esto, aunque todavía estaban completamente aturdidos, ni siquiera son ingenieros mágicos dedicados. Al menos se sintieron algo aliviados. Por lo menos, no tendrían que permanecer en alerta durante los próximos 10 días. Pero aún tenemos que prepararnos. No sabemos qué proyectos podría manejar esa persona a continuación, así que en lo que respecta a los dispositivos mágicos, debemos prepararnos para estar 2 o 3 generaciones atrás. Lo que Ichihou Masaki no podía imaginar era que la primera preparatoria no solo tenía un monstruo como Yotsuba Mairo, también estaba Shiba Tatsuya, quien ostentaba el título de plata. Sus palabras dejaron a la mayoría de ellos tomándolas en silencio, aunque algunos pensaron que Masaki estaba exagerando. Ichihou, esto probablemente no vuelva a suceder, ¿verdad? Como son competidores, no deberían poder trabajar como ingenieros mañana, ni pasado mañana, ni al día siguiente. Pero Masaki no respondió. Simplemente negó con la cabeza. No tenía idea de hasta dónde podría llegar esa persona. Y la verdad es que lo esperaba con ilusión. Después de todo, también competía en la división principal de rompepilares de hielo. Estaba ansioso por ver qué sorpresas le deparaba el misterioso ingeniero de la primera preparatoria. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 46. 46 Las escenas H están prohibidas. Extra, 4 de agosto. El segundo día del concurso de las 9 escuelas. Mairo, vistiendo una chaqueta técnica del equipo, llegó al área de carpas de First High instalada en la zona de competencia. Los eventos de hoy fueron Battle Board y las rondas preliminares de Ice Pillar Break. Originalmente, solo se suponía que competiría en la división de novatos de Ice Pillar Break, no en la división principal. Pero Jumonji Katsuto había insistido en unirse a la división principal bajo el pretexto de demostrar la dignidad de los 10 clanes maestros, dejando solo tiro rápido como su evento de novato. Su partido coincidió con el Battle Board de Mayumi Senpai, por lo que su tarea esta mañana fue una vez más acompañarla durante los calentamientos. Sin embargo, cuando vio lo que llevaba puesto Mayumi, casi perdió la compostura. ¿Vas a subir al escenario así? Sí.
Ante su pregunta, Mayumi asintió con naturalidad, incluso mirando su atuendo antes de preguntar. ¿Es extraño? ¿No me queda bien? No, te queda muy bien. Es bastante cautivador. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, la mirada de Mayumi se volvió extraña. Cruzó los brazos sobre el pecho con gesto protector y retrocedió 2 pasos, diciendo. Aunque no haya nadie alrededor, cualquier cosa relacionada con H está absolutamente fuera de cuestión, ¿me oyes? Al recordar el momento íntimo en la biblioteca, su rostro se sonrojó involuntariamente. ¿Soy realmente ese tipo de persona? Pero había que decirlo. El atuendo actual de Mayumi era prácticamente una bendición para LSP. El polo combinado con una minifalda irradiaba encanto juvenil. Sin mencionar el par de piernas delgadas y esbeltas que parecían jade en plena exhibición. Fue nada menos que un impacto visual. Un conjunto de tenis muy completo de principio a fin. Aunque usar ropa de tenis no era inusual, dado que el modo de competencia Crowball era similar al tenis, solo que con magia involucrada. Pero este no era el tipo de tenis metafísico que podía romper los cielos, como en Prince of Tennis. Por cierto, Mairo-kun, ¿no tienes un partido más tarde? ¿De verdad te importa que te quedes aquí conmigo? Por supuesto que está bien. Es solo una ronda preliminar. Mairo respondió con indiferencia. En comparación con prepararse para su propio partido, ver la rutina de estiramiento de Mayumi fue mucho más interesante. Entonces, ¿habrá alguna sorpresa hoy? Preguntó Mayumi con cierta expectación. Con la ayuda de Mairo, fue como abrir un regalo de Navidad. Cada vez encontraba algo nuevo. Durante las preliminares de ayer, primero optimizó su secuencia de activación mágica, luego ayudó a refinar su magia para la final. Estaba ansiosa por ver qué cambios podría traer esta vez. Lo siento, nada hoy. Mairo se encogió de hombros. Estaba completamente agotado después de modificar tu magia ayer. Ya no me queda nada. No lo digas así. Mayumi murmuró tímidamente, con las mejillas sonrojadas. Agotada, no hice nada tan extremo, sin inmutarse por su tono tímido, Mairo frunció los labios y dijo. Si realmente quieres una sorpresa, supongo que aún podría preparar algo. Bajo su mirada expectante, añadió. En el peor de los casos, podría tomar prestada la magia ancestral de la familia Jumonji, Falange, y usar múltiples barreras móviles en código monolítico. Será divertido, ¿verdad? Absolutamente no. Mayumi protestó inmediatamente. Sus profundos ojos amatistas se clavaron en él, llenos de determinación. Dejando de lado si siquiera podría usar la falange de la familia Jumonji, las acciones de Mairo por sí solas serían suficientes para provocar a muchos. Si bien a los 10 clanes maestros no les importaba que otros usaran sus técnicas secretas, eso no significaba que lo tolerarían incondicionalmente. Si esto continuaba, inevitablemente enfrentaría reprimendas de las distintas familias de los 10 clanes maestros. Como quieras. Mairo permaneció indiferente. Después de todo, Jumonji Katsuto participaría en el evento Código Monolito, por lo que la magia falange eventualmente sería suya de todos modos. Poco después comenzó el combate Monolith Code. El resultado era inevitable. Mayumi sin duda ganaría, así que después de observar un rato, Mairo se dirigió a su propio evento. Las gradas para ver el espectáculo y cepillar break ya estaban repletas. Aparte de unas pocas personas ajenas, la mayoría de la audiencia estaba formada por estudiantes de varias escuelas secundarias. Sin restricciones en el poder mágico, los competidores podían mostrar libremente sus habilidades, y el espectáculo de romper pilares de hielo era impresionante. Como resultado, Cepillar Break fue el segundo evento más popular en la competencia de 9 escuelas. Entre los espectadores estaban Sayaka y Erika. Miyuki, Shizuku, Onoka, Mizuki, Leo e incluso Tatsuya, que supervisaba los partidos de novatos, estaban todos en las gradas. Oye, Sayaka, ¿qué hiciste ayer? ¿No viniste a ver los partidos? No, no me sentía bien, así que dormí en mi habitación todo el día. Ante el interrogatorio de Erika, Sayaka se removió en su asiento, sus manos frotándose nerviosamente entre sus muslos mientras su mirada se movía a su alrededor. ¡Qué pena! Erika inmediatamente captó la inquietud de Sayaka. Olía a mentira. Luego, con un tono burlón, comentó con indiferencia. Pero si no recuerdo mal, Sayaka-chan, tú tampoco apareciste anteayer. Parece que incluso tus comidas fueron entregadas personalmente por Yotsuba-kun. Que eso es porque, el cuerpo de Sayaka tembló levemente y su rostro se puso rojo brillante en un instante.
Ya se había quedado sin excusas y no sabía cómo responder. No podía decirle a Erika que había pasado toda la noche dando vueltas en la cama con Mairo, dejándola demasiado agotada físicamente para moverse y necesitando 2 días para recuperarse, ¿verdad? Está bien, Erika-chan, Mibu-senpai ya está bastante avergonzado. Además, el partido está a punto de empezar. Así es. El próximo partido es de Mairo-kun. Sugiero que no nos lo perdamos. Con las habilidades de Mairo-kun, estoy seguro de que ganará decisivamente. Miyuki, Shizuku y Onoka hablaron una tras otra y acudieron al rescate de Sayaka. Al ver esto, Erika no tuvo más opción que dejarlo pasar temporalmente y centrar su atención en la arena. Sin embargo, de una cosa estaba segura. Definitivamente algo sucedió entre Sayaka y Mairo. Aunque ya podía adivinarlo, si era posible, todavía quería escuchar a Sayaka describirlo ella misma. Después de todo, eso sería mucho más entretenido. Por cierto, Oni-sama, ¿sabes qué magia usará Mairo-ni en el partido? Lo siento, Miyuki. Yo tampoco puedo adivinar. Ante la pregunta de Miyuki, Tatsuya solo pudo negar con la cabeza con pesar. Hasta donde él sabía, Mairo era competente en una amplia gama de magia, cubriendo todos los sistemas. Y la cantidad de hechizos aplicables a romper el pilar de hielo era incontable. Por ejemplo, dominio ardiente, dominio de niebla de hielo, infierno de llama de hielo, Fonon Maser, dispersión de niebla, etc. Incluso podría usar el Meteor Stream de Maya Yotsuba o su propio Material Burst. Aunque esta última era una magia de clase estratégica, las reglas del torneo no restringían el nivel de magia para romper el pilar de hielo. Dada la personalidad desenfrenada de Mairo, era absolutamente capaz de usar magia de clase estratégica públicamente sin dudarlo. Comentario 1. Votar capítulo 47. 47 son todos unos malos perdedores. Extra, en medio de la gran expectación de los espectadores, comenzó la ronda preliminar masculina de Ice Pillar Break. Pero, oye, esto es real. ¿Es eso, un ingeniero mágico? De ninguna manera, ¿qué clase de broma es esta? Las voces escépticas del público llenaron todo el recinto, casi hasta el punto de exigir reembolsos. Incluso Erika y los demás se quedaron sin palabras después de verlo. ¿En serio, por qué Yotsuba-kun lleva ese atuendo para el partido? ¿No es una burla demasiado grande? Es cierto, pero es muy del estilo de Mairo-ni. Mairo había subido al escenario vistiendo la chaqueta del equipo técnico. Ice Pillar Break se diferenciaba de otros eventos en que los participantes podían usar atuendos para levantar la moral, por lo que la mayoría de los competidores se vestían con su atuendo preferido, convirtiéndolo a veces en un desfile de moda. Pero llevar el uniforme de ingeniero fue una novedad en la historia de la competencia de las 9 escuelas. Bueno, aparte de su uniforme escolar, no había traído ninguna otra ropa y no se molestó en cambiarse. George, parece que es el ingeniero temporal de la primera preparatoria. Claro. Lo investigué. Se llama Yotsuba Mairo, supuestamente un heredero abandonado de la familia Yotsuba. Masaki, probablemente será tu oponente más duro en Ice Pillar Break. Lo sé. Ichihou Masaki respondió con calma, pero su mirada era seria mientras observaba la figura en el campo. Un mago de la familia Yotsuba, el linaje más enigmático entre los 10 clanes maestros. Mientras tanto, el estudiante de último año de la 9ª preparatoria en la plataforma parecía igualmente disgustado, su rostro alternaba entre verde y rojo. Pensar que tenía que competir en el mismo escenario que un simple ingeniero mágico, alguien que ni siquiera calificaba como un concursante apropiado, esto es un insulto total. Haré que te arrepientas de haberme subestimado. Interrogación de cierre. ¿De qué carajo está murmurando este tipo? Sin desperdiciar palabras, en el momento en que el partido comenzó oficialmente, antes de que su oponente pudiera reaccionar, Mairo sacó a Nigmare y apuntó al campo contrario. Entonces apretó el gatillo. Multialcance, multidifusión, dispersión de niebla, actívala. Ni siquiera el público pudo reaccionar a tiempo. Los 12 pilares de hielo del campo contrario quedaron reducidos instantáneamente a polvo molecular. La niebla helada despertó de golpe al concursante de la 9ª preparatoria, pero ya era demasiado tarde. El anuncio del final del partido sonó a todo volumen. ¿Qué acaba de pasar? Ni idea, parece que ese ingeniero es, realmente fuerte. Los espectadores estaban completamente desconcertados. Nadie podía entenderlo. ¿Ya se acabó? Sí, se acabó. Mairo-kun es increíble. Erika, Shizuku, Onoka, Sayaka y Mizuki intercambiaron miradas desconcertadas.
Ninguno de ellos esperaba que el partido terminara en menos de 10 segundos. Ni siquiera podían ver lo que había sucedido, solo que los pilares de hielo opuestos habían desaparecido en un instante. Al igual que el accidente automovilístico que sufrieron anteriormente, fue desmantelado de forma limpia y decisiva. Y los partidos que siguieron no fueron diferentes. Derrota instantánea. Derrota instantánea. Derrota instantánea. Ningún oponente duró más de 10 segundos contra Mairo. Ninguno pudo destruir ni un solo pilar de hielo, ni siquiera con la fortificación de información como refuerzo. Miyuki se cubrió la boca en estado de shock. Ella nunca esperó que Mairo Niri usara dispersión de niebla frente a todos, pero este era exactamente el Yotsuba Mairo que ella conocía. Nunca le importan las opiniones de los demás y elimina sin piedad a cualquier oponente en su camino. Después de varios partidos preliminares, como era de esperar, el comité recibió quejas de otras escuelas. La primera preparatoria fue acusada de violar las regulaciones. Yotsuba Mairo había usado un hechizo destructivo a gran escala. Los miembros del comité comenzaron a sudar frío. El evento Romper el Pilar de Hielo no tenía restricciones en cuanto a magia. Incluso se permitían hechizos de clase estratégica si podías ejecutarlos. Pero no podían ignorar las quejas de 8 escuelas a la vez. Entonces, después de deliberar, el comité notificó a First High su decisión. Entonces, el llamado resultado de la deliberación es que no puedo usar dispersión de niebla en futuras partidas. Suspiro, así es. Incluso Mayumi sintió que le venía un dolor de cabeza cuando recibió este aviso. En respuesta a las acusaciones de injusticia de varias escuelas, el comité elevó por la fuerza la magia destructiva de rango a dispersión de niebla al nivel de magia de clase táctica. Claramente ni siquiera se acercó a esa escala. Esta vez el comité definitivamente está yendo demasiado lejos. Sí, prohibir la dispersión de niebla debido al exceso de poder mágico también es una novedad en la historia de la competencia de las 9 escuelas. Mari, Suzune y los otros estudiantes de último año criticaron abiertamente la decisión del comité. Este tipo de sesgo era demasiado evidente, ¿no? ¿Qué importa? Justo cuando todos estaban furiosos pero indefensos, la voz de Mairo llegó con calma. Solo son unas cuantas escuelas enfadadas porque no pueden seguir el ritmo. ¿Y qué si prohíben dispersión de niebla? ¿De verdad creen que es la única magia que puedo usar? Si esas escuelas quieren jugar sucio, entonces espero que no se arrepientan en los partidos de mañana. Mientras hablaba, Mairo mantuvo una sonrisa todo el tiempo. Sin embargo, ninguno de los presentes sintió que fuera una sonrisa genuina. Era más bien una extraña calma antes de una tormenta. Mairo, ¿qué planeas? No cometas ninguna imprudencia, Mayumi estaba muy preocupada. Temía que Mairo cometiera alguna tontería, como atacar directamente al comité de la competición de las 9 escuelas. Dado lo que ella sabía de él, era absolutamente capaz de hacerlo, pero Mairo simplemente sonrió levemente y dijo: «Relájate, senpai. No pasará nada. No soy tan estúpido». Después de que terminó la reunión improvisada en la primera escuela secundaria, Mairo abandonó el área del campamento y regresó al hotel. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar el ascensor de regreso a su habitación, 2 estudiantes de la tercera preparatoria bloquearon su camino. Ambos eran varones. Uno de ellos me resultó familiar, como si Suzaku Kururugi se hubiera equivocado de escenario. Mayumi ya lo había presentado. El príncipe carmesí de la familia Ichihou. El otro era un poco más bajo, pero dado el énfasis de su escuela en las habilidades de combate, no parecía débil. En todo caso, parecía resuelto. No parecían estar esperando el ascensor, sino a él, caminando directamente hacia él. Hola. Soy Ichihou Masaki, estudiante de primer año de la tercera preparatoria. El chico más alto habló primero, su tono tenía una arrogancia que no era intencional sino más bien un aire natural cultivado durante años. Su mirada estaba fija directamente en Mairo. Yo también soy estudiante de primer año de la tercera preparatoria. Me llamo Kichihou Hishinkurou. El chico más bajo se presentó con un tono educado pero con un brillo desafiante en sus ojos. Su nombre tenía un toque clásico. No había malicia, ni siquiera hostilidad, pero tampoco era exactamente amistosa. Hola. Soy Yotsuba Mairo, de la primera preparatoria. Por cortesía habitual, Mairo respondió con calma. Luego preguntó. Parece que me estaban esperando. ¿Hay algo que quieran discutir? Comentario 1. Votar capítulo 48. 48. Tienes algo que decir, ¿no?
Bonus, al mismo tiempo, en el barrio chino de Yokohama, aunque no podía considerarse un banquete imperial completo, la mesa estaba repleta de una extravagante variedad de exquisitos platos chinos. Un grupo de personas se sentaba a su alrededor, con expresiones sombrías e irritables. La opulenta decoración, dominada por tonos rojos y dorados, solo sirvió para acentuar las expresiones sombrías en sus rostros. ¿No se suponía que la competencia de las 9 escuelas de este año favorecería a la tercera preparatoria? ¿Cómo es que la primera preparatoria creó de repente un ingeniero temporal? No solo optimizó los CAD excepcionalmente bien, sino que también modificó la magia de la familia Saegusa de las 10 clases maestras. Y ahora se ha convertido en el caballo negro del evento rompepilares de hielo. Esto no era parte del plan. Deberíamos haber enviado más agentes desde el principio para infligir mayor daño a esa maldita primera preparatoria. Estaban conversando en inglés. Busquen la manera de descalificar a esta persona. No quiero verlo en ningún próximo partido. Estos individuos mostraron características distintivas de raza mixta euroasiática. Todos estaban sentados con las manos entrelazadas bajo la barbilla, recordando al comandante Ikari. Exactamente. Si esta vez gana el favorito, las casas de apuestas estaremos completamente arruinadas. El fondo de apuestas de esta ronda ha atraído a clientes especialmente comprometidos. Incluso para nosotros, el pago sería astronómico. Nuestros ingresos trimestrales se verían gravemente afectados, lo que significa, intercambiaron miradas graves. Todos aquí se convertirían en blanco de la purga del cuartel general. Dependiendo de las pérdidas, el jefe podría encargarse personalmente. Uno de ellos miró hacia arriba, al tapiz bordado con hilos dorados de un dragón que se enroscaba en el cielo, y murmuró en voz baja. Un silencio sofocante cayó sobre el grupo. Ya he tomado medidas. Alguien habló de repente. El comité de las 9 escuelas ya ha prohibido su magia, pero eliminarlo por completo es difícil. Ninguno de sus 2 eventos requiere inspecciones del CAD. ¿Quién es este estudiante? Alguien ya rechinaba los dientes, apenas conteniendo su furia. Yotsuba Mairo. Se dice que es un mago de tipo adaptado de la familia Yotsuba, aunque actualmente está siendo descartado por la casa principal. Un Yotsuba, mago, varios miembros parecieron recordar algo. Sus respiraciones se entrecortaron y sus rostros se distorsionaron por el horror. En ese caso, obligaremos a otros competidores de la primera preparatoria a retirarse. Como Watanabe Mari, quien compite mañana en las semifinales de Surf Sprint. Acordado. Acordado. Entonces está decidido. Hay que obligar a Watanabe a retirarse por cualquier medio. Los acontecimientos del día siguiente se desarrollaron según lo previsto. Como es habitual, los K de los competidores debían entregarse al comité para su escaneo. El primer día, Mayumi-senpai entregó personalmente el K de Watanabe-senpai. Hoy, con las semifinales de Ice Pillar Break programadas un poco más tarde, Mairo cumplió diligentemente con sus deberes de ingeniero al llevar el CAD optimizado al área de inspección. El lugar de inspección estaba abarrotado de gente. Algunas personas incluso escaneaban 3 o 4 dispositivos a la vez. Pero el proceso de escaneo fue rápido y pronto fue su turno. Las inspecciones CAD se habían convertido en una rutina durante los últimos días, un procedimiento que debería haber concluido sin problemas. Sin embargo, en el momento en que el haz de escaneo pasó sobre el CAD, todo optimismo se desvaneció instantáneamente. Algo había sido implantado a la fuerza en el CAD. Su cuerpo reaccionó más rápido de lo que su cerebro pudo procesar. En el instante en que lo detectó ya había agarrado al responsable por el cuello, lo había tirado sobre el escritorio y lo había arrojado al suelo. Un lamento resonó por toda la zona. Entonces vino el rugido. Para ser precisos, fueron los oficiales de seguridad quienes gritaron furiosos mientras cargaban hacia él. Pero antes de que pudieran siquiera ponerle una mano encima, fueron abrumados por la tormenta de Sion dispersa, colapsando inconscientes en el lugar. Con una mano agarrando al responsable por el cuello, se inclinó lentamente. Sus pupilas, profundas y negras como la brea, estaban quietas como un pozo antiguo, pero bajo la superficie brotaba un torrente de intenciones asesinas. Atreverse a hacer algo así delante de mí, ¿no tienes algo que deberías decir? El responsable contenido entró en pánico por un momento ante su pregunta, pero luego endureció el cuello y escupió. ¿De qué estás hablando? No lo sé. Déjame ir ahora mismo, o me aseguraré de que te arrepientas de esto. Haré que anulen los resultados de la primera preparatoria. Eso no. Ruido sordo.
Mairo golpeó con el puño sin piedad, salpicando instantáneamente sangre en el rostro de la persona. Aún así, no tenía intención de detenerse. Los golpeó metódicamente, como si estuviera realizando una tarea mecánica. Con cada golpe, volvía a preguntar. ¿No tienes nada que decirme? Al no obtener respuesta, asestó otro golpe. Los huesos se rompieron, los dientes se hicieron añicos, el puente de la nariz se derrumbó, solo para que todas las heridas sanaran por completo al segundo siguiente, como si el tiempo se hubiera revertido. Fue un tormento sin fin. La sangre salpicada manchó la tierra y la arena con manchas oscuras. Esto fue menos un interrogatorio y más una vía de escape para su furia. La rabia que sentía hacia las otras escuelas y el comité organizador, toda ella ahora se estaba desatando contra esta única persona. Pero al no obtener respuesta después de tanto tiempo, Mairo aumentó ligeramente la fuerza de sus golpes, acelerando su ritmo. ¿Sabes lo que quiero oír? Dilo. Otro golpe despiadado aterrizó en el rostro de la persona. Di lo que se supone que debes decir. Otro golpe. Dilo. Gu. Tos. Ga. La persona a cargo se desplomó en el suelo como un trapo, su conciencia estaba confusa y la agonía en su cráneo lo dejó sin palabras. Mairo se dio cuenta de esto. Entonces abrió el puño y les soltó el cuello. ¿Los estaba dejando ir? No. Si no lo dices, lo tomaré yo mismo. Sus manos presionaron contra las sienes de la persona mientras los sions, como agujas largas, perforaban su cerebro. Ga. Ak. Gu. Guo. Su cuerpo se convulsionó violentamente en el momento en que los psiónicos los invadieron, los músculos se tensaron como un pez varado en la tierra. Sus ojos se pusieron en blanco, dejando al descubierto el blanco. De su boca salía continuamente espuma blanca y la saliva y los mocos se acumulaban en el suelo. Mairo estaba hojeando sus recuerdos de forma rápida y forzada. Tal cosa sería imposible para cualquier otra familia, pero para los Yotsuba, quienes sobresalían en la magia mental, no les supuso ningún esfuerzo. En cuanto a si habría efectos posteriores, simplemente no le importaba. La persistencia dio sus frutos. Tras revisar los recuerdos del hombre, Mairo finalmente encontró lo que buscaba. La organización criminal internacional Noea Dragon, las apuestas clandestinas que rodean la competición de las 9 escuelas y el hombre interno dentro del comité de operaciones, un brillo peligroso brilló en los ojos de Mairo. Ahora por fin te tengo agarrado por la cola. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 49. 49 El ratón que pisó un gato que pasó. Justo cuando el lugar quedó en un silencio sepulcral y todos observaban con horror cómo Mairo se agachaba en el suelo y golpeaba brutalmente al representante del comité de operaciones, la voz de un anciano se escuchó lentamente. La voz era tranquila, sin presión ni autoridad, y Mairo la encontró muy familiar. Viejo Kudou, ha pasado un tiempo. Arrojó al hombre que ahora babeaba a un lado como si fuera basura, luego se levantó e hizo una reverencia a Kudou Retsu por cortesía básica. Sin duda. Tu actuación en el partido del otro día fue bastante impresionante. Pero ¿podrías decirme qué está pasando? Este cabrón manipuló ilegalmente el K de la competencia de nuestra escuela añadiendo un programa de hechizos. Me enteré, así que lo saqué a rastras para interrogarlo un poco. Como para enfatizar su punto, empujó con su zapato al hombre babeante que estaba a sus pies. Veo. Todos los que habían quedado paralizados por el aura violenta y la intención asesina de Mairo pensaron que esto era una mentira. No podían creer que alguien pudiera instalar un programa de hechizos en un CAD simplemente escaneándolo. Y esto no era ni de lejos un pequeño cuestionamiento. Todos habían presenciado cómo Mairo había golpeado al representante hasta dejarlo inconsciente. Esto no fue un interrogatorio. Fue una represalia. Todos los presentes sabían que ayer, el comité de operaciones había prohibido el programa de hechizos que Mairo estaba usando debido a su excesivo poder mágico. Entonces, ¿no fue esto simplemente una venganza? Pero con Kudou Retsu presente, nadie se atrevió a hablar. ¿El CAD que fue manipulado ilegalmente, es este? Sí. El viejo mago, alguna vez reverenciado como el pináculo de la habilidad y la precisión, tomó el CAD de la máquina de inspección y lo examinó de cerca antes de asentir. Efectivamente, tiene un objeto extraño e incrustado. Lo reconozco. Es una cigarra electrónica, algo que apareció en la zona de guerra de las Islas del Mar del Este cuando aún era soldado en activo. La mirada de Retsu se volvió gélida mientras observaba al hombre que yacía en el suelo, babeando.
La cigarra electrónica era una magia especial que se infiltraba en los dispositivos electrónicos a través de conexiones cableadas, desactivando armamento de alta tecnología. No era un programa de hechizos común y corriente. Quienquiera que estuviera detrás de esto, era intrigante. Con ese pensamiento, Kudou Retsu comenzó a caminar hacia el hombre. Pero entonces, la voz de Mairo interrumpió. Viejo Kudou, si planeas interrogar a este tipo para obtener respuestas, es mejor que te rindas. Dijo. Ya leí a la fuerza los recuerdos de este hombre. Ahora es un vegetal. Si quieres saber algo, pregúntame. Estas palabras hicieron que varios miembros del comité quedaran boquiabiertos. Antes de que pudieran hablar, Mairo continuó. Sin embargo, el origen de la mente maestra es algo especial, así que me gustaría hablar de este asunto contigo después de que concluya la competición de las 9 escuelas. ¿Qué te parece? Mientras hablaba, su mirada inadvertidamente recorrió a los pocos individuos que seguían a Kudou Retsu. Aquellas personas sintieron inmediatamente un escalofrío recorrer sus espaldas, brotando un sudor frío como si estuvieran siendo observados por un depredador, dando involuntariamente varios pasos hacia atrás. Este chico es realmente solo un estudiante. Kudou Retsu también captó el significado subyacente y rápidamente reveló una sonrisa de satisfacción. Muy bien. Ven a buscarme después del torneo. Han pasado tantos años desde la última vez que nos vimos. Me gustaría charlar un rato contigo, jovencito. En cuanto al CAD, usemos el equipo de respaldo. Dado lo sucedido, no es necesario volver a inspeccionarlo, ¿no le parece, presidente del comité del torneo? La repentina dirección de Kudou Retsu hizo que los individuos que lo seguían saltaran como ratones que hubieran pisado a un gato, asintiendo apresuradamente. Pensar que un topo se infiltró en el comité de operaciones para manipular las cosas, es un escándalo sin precedentes. Tendrá que dar una explicación detallada. El presidente del comité parecía que iba a desmayarse en cualquier momento, pero logró dar una tensa respuesta afirmativa. Con la intervención de Kudou Retsu, el asunto quedó efectivamente resuelto. Cuando Mairo regresó a la tienda de la sede de la primera preparatoria con el CAD, encontró un silencio opresivo en el interior. Las miradas dirigidas hacia él eran complejas. Algunas llenas de vergüenza, otras de inquietud, miedo o incluso gratitud. No podía comprender cómo sus superiores habían logrado evocar tantas emociones. Entonces apareció Mayumi. Vaya, Mairo-kun. Como presidenta del consejo estudiantil y representante de los estudiantes, Mayumi lo saludó con una calidez y tranquilidad que superaron las reacciones de todos los demás. Cuando escuché el informe de la sede del torneo sobre que un estudiante de nuestra escuela había causado un disturbio repentino, me preocupé de que hubieras ido a confrontar al comité por el incidente de ayer. Y pensar que en realidad estabas protegiendo a nuestra atleta Mari. Aunque sus palabras eran 90% burlonas y tenían un tono juguetón, eran esencialmente precisas. Incluso Watanabe-senpai dio un paso adelante para expresar su agradecimiento. Gracias, Mairo-kun. Los oficiales del torneo ya nos han notificado del conflicto. ¿Pero qué ocurrió exactamente durante la inspección CAD? No solo Mari. Todos los demás sentían la misma curiosidad. La notificación del torneo había sido deliberadamente vaga, probablemente para evitar vergüenza. Acabo de pillar a un ladrón de poca monta añadiendo secuencias mágicas ilegales a los CAD durante el escaneo. Nada grave. Mientras hablaba, le devolvió el CAD inspeccionado a Watanabe-senpai. Aunque el torneo nos permite usar equipo de respaldo sin necesidad de reinspección, ya he eliminado las secuencias ilegales de este. Deberías seguir usándolo. ¿Eh? Mari parpadeó sorprendida. Si podemos usar refuerzos, ¿para qué molestarse? Mairo se encogió de hombros con impotencia. No queda tiempo suficiente. El partido está a punto de empezar. No pude reescribir las secuencias de protección a tiempo, así que, por favor, confórmate con lo que tienes por ahora. ¿O es que no confías en mí, senpai? ¿Temes que haya restos de fórmulas mágicas ilegales que puedan afectar el encuentro? Lo dijo en tono de broma. Pero aún así hizo que Watanabe-senpai levantara la voz unos cuantos tonos. ¿Cómo es posible? Es que, creo que no es necesario pasar por todo esto, vamos, Mari. Mairo-kun solo piensa en tu seguridad. Mayumi dijo. Tener una fórmula mágica protectora como seguro siempre es bueno. No querrás que haya accidentes durante el partido, ¿verdad, Mari? Bueno, eso es cierto, en ese caso, Mari, date prisa y prepárate para el partido.
Mayumi la instó a ir rápidamente mientras la empujaba hacia atrás, escoltando por la fuerza a Watanabe-senpai fuera del área de tiendas de la primera preparatoria. Después de darse la vuelta, Mayumi lo llevó a una habitación más apartada, su expresión se volvió seria. Mairo-kun, sé honesto conmigo. ¿Es esta situación muy problemática? ¿Enviaste deliberadamente a Watanabe-senpai lejos solo para preguntarme esto? Mayumi no respondió, simplemente lo miró fijamente. Aunque no conocía los detalles, como la hija mayor de la familia Saegusa, ya había sentido el peligro en el aire. Está bien. Lo siento, pero aún no puedo contarte nada de esto. ¿Por qué? Porque esa es la decisión del viejo Retsu. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 50. 50 lluvia de meteoritos. Aunque esto simplemente estaba usando el nombre del anciano como escudo para disuadir a Mayumi de cavar más profundo, no había otra opción. ¿De qué serviría saberlo? Al final, solo traería preocupaciones innecesarias. Pasó el tiempo. Cuando comenzaron las semifinales del ICE Pillar Break, las gradas todavía estaban repletas. Pero comparado con los aplausos de ayer, hoy estuvo lleno de susurros apagados. Especialmente cuando Mairo apareció todavía vistiendo su llamativo uniforme de ingeniero. TCH, ¿por qué es tan arrogante? Solo conoce un hechizo ofensivo de rango A. No. La magia que usó fue elevada a nivel táctico por el comité del torneo y prohibida por la junta ejecutiva. ¿En serio? ¿Entonces ya no puede usarlo? ¿Cómo se supone que va a competir ahora? Esto va a ser divertido de ver. Aunque las voces no eran fuertes, la gran cantidad de personas que lo discutían hizo que las palabras fueran muy claras. Llegaron a oídos de Sayaka justo cuando ella se estaba preparando para disfrutar del partido. Se dio la vuelta y los miró fijamente antes de preguntar a los que la rodeaban. ¿De qué están hablando estas personas? ¿Qué magia prohibida? Ante esto, los competidores y aquellos que sabían de la situación, Miyuki, Shizuku y Onoka, apartaron la mirada en silencio. Especialmente Miyuki, cuyas manos apretaban fuertemente su falda. La decisión del comité fue innegablemente excesiva a los ojos de todos. Aún así, creía en Mairo. Tal como había dicho ayer, incluso sin dispersión de niebla, ¿y qué? Mairo ni conoce muchos otros hechizos, aún así, logrará callar a esta gente. Solo Sayaka permaneció completamente desorientada, mirándolos esperando una respuesta. Entonces Erika le dio una suave palmadita en el hombro y le dijo. Es normal que no lo sepas, Sayaka. Justo anoche, los oficiales de la competición de las 9 escuelas emitieron un aviso que elevaba la magia de Yotsuba a clase táctica y prohibía su uso. ¿Qué? ¿Cómo pudieron hacer algo tan atroz? La reacción de Sayaka fue casi idéntica a la de ellos cuando escucharon la noticia por primera vez. Ambos confundidos y furiosos. Aunque no era competidora en la competición de las 9 escuelas, después de haber visto tantos partidos, conocía bien las reglas. La rotura del pilar de hielo claramente no restringe los niveles de magia. Esto es una flagrante persecución. ¿Pero por qué atacarían a Mairo-kun? Mizuki estaba igualmente indignada, pero también desconcertada. Mizuki, sigues siendo tan ingenua. Este es el mundo de los adultos. Siempre son así de sucios, tramando sus propios planes ocultos. Erika suspiró con el peso de la experiencia, como si ya lo hubiera visto todo antes. Pero Onoka, no tienes que preocuparte tanto. Mira la expresión de Yotsuba-kun en el campo. Se nota que está confiado. De hecho, de pie en el escenario, Mairo permaneció tan sereno como siempre. Mientras tanto, su oponente se volvió aún más arrogante al verlo. Jaja. Con la magia prohibida, veamos cómo ganas. Elimínate aquí mismo. Un gran círculo mágico y luz-sion envolvieron la arena. Sin embargo, justo cuando el hechizo estaba a punto de completarse, interrupción de hechizos. Grieta. Se rompió instantáneamente como si fuera vidrio. Todo el lugar estalló en shock. Fue ese el hechizo antimagia no sistemático. Interrupción de hechizo. Pero ¿cómo podría desmantelar un hechizo tan masivo con un solo grupo de sion? Mientras la multitud bullía confundida, una oleada de calor abrasador inundó repentinamente la arena. Muspelheim. El campo parecía envuelto en llamas azules, irradiando temperaturas abrasadoras similares al sol. Incluso los espectadores podían percibir vagamente el calor aterrador. ¡Qué formidable poder mágico! Shizuku, sentada en las gradas, no pudo evitar murmurar. La facilidad con la que se lanzó un hechizo de tal magnitud la dejó atónita. Y ver a ese chico, con el cabello despeinado alborotado por el viento cálido, de pie, tan firme como siempre, le aceleró el corazón. Ese sí.
Mairo-kun es inesperadamente fuerte, los labios de cereza de Onoka se separaron levemente y sus ojos brillaron con admiración. Como descendiente del linaje del elemento luz, podía percibir el flujo de siones en el aire con más claridad que la mayoría. Para ella, su magia no emitía señales de luz caóticas, solo una liberación serena e impecable, como una exquisita obra de arte. En el campo, su oponente, empapado en sudor ya sea por el calor o por el pánico, golpeaba frenéticamente el cara en su muñeca. Pero sin importar qué hechizo lanzara, era instantáneamente destrozado por la interrupción de hechizo. Sin poder hacer nada, observó cómo la columna de hielo de su equipo se derretía poco a poco. Mairo ganó el partido de forma completamente inesperada, incluso destrozando el ánimo de su oponente en represalia. Mientras el público contemplaba la figura erguida de Mairo, una sensación de pavor se apoderó de sus corazones. Era prácticamente un demonio. Pero esto fue solo el comienzo. Como le encantaba prohibir la magia, se aseguró de no repetir ni una sola combinación de hechizos en sus partidas posteriores. La danza alternada de frío y calor extremos. Frozen Inferno combinado con Speed Disruption. La magia de ralentización de vibraciones de área amplia y Flame combinada con el hechizo de vibración simple Epicentro, más interrupción de hechizo. Y la versión avanzada de Phonon Maser, fusionada con Multicasting, parecida a rayos satelitales, junto con Speed Disruption. Cada partido en el que participó terminó de la misma manera. Infinitas victorias instantáneas. Los espectadores se quedaron entumecidos. Los opositores, sometidos a derrotas creativas y humillantes, gemían de frustración, lo que provocó nuevamente protestas desvergonzadas de varias escuelas. Esta vez, el comité operativo no tuvo más remedio que prohibir una vez más la contramagia interrupción de hechizo. Su uso en la batalla del Pilar de Hielo fue prohibido. Pero ya era demasiado tarde, porque la final ya estaba en marcha. Cuando el reloj de cuenta regresiva en la pantalla sobre la arena llegó a 0, aparecieron las palabras Primera Escuela Secundaria vs Tercera Escuela Secundaria. Frente a él se encontraba nadie menos que Ichihou Masaki, quien había declarado audazmente sus intenciones anteriormente. Mairo recordaba claramente lo que había sucedido en el pasillo del hotel el día anterior. Fue menos una conversación y más un desafío directo. Masaki había prometido aplastarlo en la final del Ice Pillar Break. No solo Masaki, sino incluso el cardenal George estaban igualmente decididos a ganar. Sin embargo, cuando se encontraron en el campo de batalla, ninguno dijo una palabra. No había necesidad. En el momento en que comenzó el combate, Masaki desató la técnica secreta de la familia Ichihou, ruptura, rompiendo con éxito uno de los pilares de hielo de Mairo. El público estalló en shock. Esta fue la primera vez desde el inicio de la rotura del pilar de hielo que vieron al equipo de Mairo perder un pilar de hielo. ¿Podría Ichihou Masaki realmente tener una oportunidad contra este monstruo? La respuesta, por supuesto, fue no. Mairo no había actuado antes simplemente porque estaba contemplando qué magia usar. Entiendo. De repente se le ocurrió una idea brillante. Refuerzo del cuerpo de información justo cuando el segundo pilar de hielo estaba a punto de romperse por la explosión, se estabilizó en un instante, desafiando su precario estado anterior. La frente de Masaki se frunció ligeramente. Su magia de ruptura había fallado, no por la destrucción de la secuencia, sino por el refuerzo del cuerpo de información. Esto le sorprendió. Sin inmutarse, Masaki apretó el gatillo repetidamente. En un instante, solo un instante, desató un aluvión de 10 veces de magia de ruptura. Se negó a creer que se pudiera defender de una escala así. Mientras tanto, Mairo ignoró los pilares de hielo que explotaban. En cambio, ante la mirada de todos los presentes, extrajo un segundo K de su pecho, una daga emparejada con pesadilla, que blandió horizontalmente. La delgada hoja parecía cortar la estructura misma del espacio. Corriente de meteoritos. Una oscuridad infinita se extendió instantáneamente desde debajo de sus pies, envolviendo rápidamente todo el lugar como arenas movedizas. Se extendía sobre nuestras cabezas como un dosel celestial, cubriendo el cielo. En la oscuridad, rayos de partículas de luz se arremolinaban como innumerables estrellas fluyentes. Y los rayos que descendían desde arriba no eran nada menos que un castigo divino.